Muy buenas a todos. En este video tutorial voy a intentar explicar las mecánicas de daños en los barcos, así como el famoso overmatch y el rebote y los daños causados por los proyectiles de alto explosivo y AP, claro. Empezamos viendo que los barcos están divididos en varias secciones que cada una tiene su propia vida. Esto es importante saber porque aunque nosotros tenemos un head pool indicador de salud, un indicador de salud que sería la vida total del barco, nos la van a ir restando cada impacto dependiendo también de en qué zona de una manera o de otra. Por ejemplo, no es lo mismo que te den la ciudadela que si te dan la ciudadela te quitan todo el daño que hace el proyectil. Es decir, si un proyectil hace 10.000 de daño, si impacta en la ciudadela te va a hacer 10.000 de daño. Pero si vemos que impacta en otro lado, hará un sexto de su daño en esa parte y otro sexto en la parte que hemos visto llamada el casco entero. O sea, hará este que era de 3.000, 500 de daño en el casco entero y otros 500 de daño en la parte delantera de la proa del barco, haciendo un total de 1.000 de daño a la salud total del barco. Cuando se mata toda una zona del barco, esta deja de recibir daños, se queda con esta forma negra, con este color negro, y ya no puede recibir más daños. Es decir, que si ahora siguiéramos impactando en la proa de ese barco que tiene la zona negra, estos 500 ya no los haríamos, solo haríamos 500 en el casco entero, pero seguiríamos quitando vida, pero solo de un sexto en un sexto de la vida del barco. Se queda así de negro para indicar que esa zona está saturada y ya no recibe más daños. Lo habremos visto muchas veces en batalla. Cuando sobrepenetra una bala, es decir, que su capacidad de penetración es mayor de la que tienen todas las corazas del barco y no le da tiempo a activarse la espoleta, este proyectil pasa y explota fuera. Aún así hace un 10% del daño al casco general del barco, a todo el barco, no a la zona, porque explota fuera, no está explotando en una zona concreta, es decir, hace solo un 10% de daño. Aquí vemos lo del overmatch. Antes hay que decir que este sistema de daños funciona exactamente igual, sea AP o HE, es decir, un proyectil tiene que penetrar en el barco para hacerle daños. Si no penetra, si no perfora esa coraza, por muy débil que sea de la superestructura, no hará ningún daño. Puede hacer incendios, destruir módulos, pero no hará ningún daño, tanto si es HE como si es AP, si rebota, por ejemplo. ¿Cómo funciona el overmatch? Simplemente se divide el diámetro del cañón del barco que dispara entre 14,3 y si el resultado es mayor que los milímetros de blindaje, no importa el ángulo de incidencia que el proyectil tenga, es decir, el proyectil sobre el barco, no importa el ángulo, automáticamente penetra, por eso se llama overmatch. Directamente no vamos a hacer ninguna cuenta de si es que está muy angulado el barco o no, directamente va a entrar. Como digo, si el calibre del cañón se divide entre 14,3 y supera los milímetros de blindaje. Por ejemplo, un cañón de Bismarck de 380 milímetros, si dividimos entre 14,3, sale igual a 26,5. Se redondea siempre hacia abajo ese resultado, es decir, se queda en 26 milímetros, y si encontramos una coraza de 25 de 26 para abajo, ese no vamos a hacer el siguiente cálculo, el cálculo de el ángulo con que entra. Nos dará igual, va a entrar, porque ha hecho overmatch. Y eso, así de simple, es el overmatch. En esta tabla podemos ver que, dependiendo del calibre, hará overmatch a un tipo de blindaje. Estos son los típicos blindajes que hay en World of Warships, pues 10, 13, 16. Y estos son a partir de qué calibre de cañón haría overmatch, no habría que hacer la cuenta.
Cuando el overmatch no hay overmatch, es decir, el calibre es inferior, por ejemplo, si tenemos un 380 milímetros del Bismarck de antes y nos encontramos con un blindaje de 27 milímetros, por ejemplo, de un Des Moines en la proa, ahí ese cañón no lo supera porque tiene 26 y el blindaje es de 27. Con lo cual tendremos que mirar con qué ángulo va a entrar esa bala y ver si va a rebotar o no. De 0 a 30 grados, esto es la norma general, de 0 a 30 grados habrá un rebote fijo, 100% de probabilidades. De 31 a 45 habrá una probabilidad de rebote y de 46 a 90 el rebote es imposible. Ahora bien, aquí tenemos una tabla en la que podemos ver que hay ciertos barcos que no se rigen por esa norma de los 30 y 45 grados. Es decir, por ejemplo, el Emerald o el Danae o el Caledon, de 0 a 10 grados rebote asegurado, de 11 a 25 hay probabilidad de rebote, de 25 en adelante no. Y así va esta tabla que veis aquí. Simplemente que tienen ángulos mejorados. Es famoso la AP americana del Des Moines o del Nueva Orleans Pensacola, que no tiene los 30 grados. Con 22,5 ya puede que no rebote. Y a partir de 30 no rebotará. O sea, de 31, perdón, hasta 90 no va a rebotar. Con lo cual, esta AP entra más fácilmente dentro y causa daños, porque si rebota, recordemos, si rebota, no hace daño. Y esta tabla explica eso. Aquí vemos un ejemplo de cómo se producen los cálculos de penetración de un proyectil, que no solo cuenta una de las capas, ¿vale? Aquí entra fácil porque son 19 milímetros, pero luego se va restando penetración al objetivo y en cada capa se sigue haciendo el cálculo de rebote. Si incide con un ángulo, veremos que rebotará, como en este caso, si os fijáis. ¿Pero por qué hace daño en este caso? Os fijáis que aquí va a rebotar, o sea, aquí rebota por este ángulo, ¿vale? Pero va a hacer este daño, que es un sexto por 2. ¿Por qué? Porque ya está dentro del barco y en vez de dar en la ciudadela, va a explotar justo encima, en la casamata. Entonces hará un sexto del daño a la casamata y un sexto del daño al casco, como hemos visto anteriormente. Porque sí que entra dentro del barco, aunque no llega, aunque rebota dentro y no da a la ciudadela. Aquí veríamos otro ejemplo en el cual este cañón que hacía, este proyectil que hacía 10.000 de daño, entra atravesando todos los blindajes y como aquí se encuentra con un ángulo favorable, consigue entrar en la ciudadela, con lo cual hace el daño total que puede hacer este proyectil. Es así de simple. Bien. Esto es los proyectiles de alto explosivo. Como digo, los proyectiles de alto explosivo se rigen por otra norma que no es la del 14,3 porque estos no rebotan. Directamente siempre explotan. Lo que no sabemos es si van a explotar dentro causando daños o no van a poder con el blindaje y se van a quedar fuera. Aún así, aunque se queden fuera, no causarán daños al casco, no causarán daños a ningún módulo interno, pero sí pueden causar daños a módulos externos, como antiaéreas, cañones poco blindados, etc. Torpedos, a eso sí que puede hacer daño, entre o no entre. En esta tabla nos explica qué milímetros podemos penetrar para hacer daño dentro a la salud del barco en general, con qué milímetros. Pero hay que distinguir que aquí hay dos columnas, la estándar y la super, porque hay ciertos barcos que tienen una penetración mejorada, los supers, ¿no? Una penetración super, que son los acorazados británicos, los acorazados alemanes, todo esto de armamento primario, pero los acorazados alemanes, además, los de 150 milímetros y los de 128 secundarios, y de 105 hasta tier 9. Los cruceros alemanes de tier 4 hasta el 10. Y el secundario de hasta 150 milímetros. Y los
todos los cañones de 100 milímetros japoneses, primarios y secundarios. Esos se rigen por esta tabla de aquí. ¿Qué quiere decir esta tabla? Muy fácil. Si tenemos un cañón de 99 milímetros hacia arriba, hasta 117, penetrará 16 milímetros de blindaje. Pero de 16 a 18. Para penetrar 19 milímetros de blindaje necesitaremos uno de 117 para arriba, hasta 152. Es decir, uno de 152 milímetros no va a penetrar 25 milímetros porque estaría en esta tabla. Pero si es de estos especiales, super, como hemos dicho, un crucero alemán, si fuera un cañón de 105 milímetros, sí que atravesaría los 25 milímetros. Entonces, esta tabla funciona así. Si es un barco que no es super, con esto atravesamos esto. Fácil, ¿no? Y si es uno de los barcos super, con estos milímetros de cañón atravesamos esta coraza de aquí. Ahora bien, las espoletas de los comandantes, si le ponemos eso, cambiamos de tabla. Los estándar cambiarían aquí, a esta tabla de aquí, y los super cambiarían aquí. ¿Por qué es importante esto? Porque veamos, por ejemplo, un ejemplo con los cañones típicos de los destructores americanos. Son 127 milímetros. Penetran solo 19 milímetros. 25 no llegan a penetrar. Lo vemos aquí, porque estarían en este lado de la tabla. Si le ponemos la espoleta al comandante, llegaríamos a aquí, 117, pero volvemos a 127 y estaríamos aquí. Penetraríamos 27, pero no más, 27 milímetros. Sin embargo, a un Harugumo, por ejemplo, que tiene cañones de 100 milímetros super de estos, al principio estaríamos en la misma tabla, 100 milímetros, igual que el destructor americano. Penetraríamos solo 19 milímetros, de 19 a 24 milímetros de blindaje. Sin embargo, si le ponemos la espoleta a este barco en concreto, al Harugumo o Kitakaze, etc., pasaríamos de estar en esta tabla, a ver, hasta aquí, 32 milímetros de penetración. 32 milímetros de penetración con el Harugumo o con cualquier 100 milímetros. Es decir, subiríamos muchísimo, como podéis ver, de penetrar solo hasta de 19 milímetros, que sería la típica, pasaríamos a penetrar 32, que es muchísimo más. O un 152 como el Chapayev, estaríamos en esta tabla también, es 152, 155. Pues el Chapayev solo pasaríamos aquí. En fin, importante esta tabla. Para saber en qué liga nos movemos, depende del cañón que tenga nuestro barco, si merece la pena meterle lo de la espoleta, gastar esos 4 puntos en el comandante o no merece la pena. Como he dicho antes, los proyectiles hacen un cubo de daño, entren o no entren. Es decir, una vez que, estos son los de alto explosivo, una vez que el proyectil de alto explosivo impacta antes de incluso de calcular si va a entrar o no, por esos milímetros que hemos dicho antes, es decir, antes de saber si va a hacer daño o no a la salud total del barco, él va a explotar, sí o sí, siempre. Y va a poder provocar fuegos en la zona afectada, en el cubo de daño, y también va a provocar daño pues, en los cañones de la secundaria, incluso en los cañones principales, si sería el caso que el barco está poco blindado, porque también se miraría esos blindajes, y en las antiaéreas, es decir, dañaría módulos externos, entre o no entre, provocaría fuegos, pero no necesariamente dañaría la salud del barco. Y con esto creo que queda básicamente explicado un poco mejor que antes todo el tema de daños a los distintos barcos. Espero que os guste este vídeo, que os quede claro y que no os siembre más dudas sobre todo. Muchas gracias por seguirme y por verlo y espero vuestros comentarios. Hasta luego.